María Teresa Sáez es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, ha sido portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura y, como les decía, es magistrada de lo civil en la Audiencia Provincial de Málaga. Pero antes de comenzar, ¿cuál es su cantautor favorito? Ya sabía que le iba a preguntar, le iba a hacer esto, ¿no? Pero ¿cuál es su cantautor preferido? Siempre fue Luis Eduardo Aute. Comparto con usted el gusto. Y de esta canción que llevamos oyendo toda la semana, Los papeles de Bárcenas, ¿quién cree usted que es el autor de la letra y quién el autor de la música? Yo no sé quién es el autor de la letra y la música, pero la canción que me viene a la cabeza es la de Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Bien. Bien. Pues hemos salido a la calle para saber cuál es la opinión de los andaluces sobre la politización de la justicia. Y esto han dicho. Yo creo que la justicia, no tengo más que decir que la justicia es independiente. El problema es que la legislación se aplica y la legislación viene del Parlamento, no viene de los jueces. Depende de en qué tribunal nos estemos refiriendo. El Tribunal Constitucional claramente está totalmente politizado, ya que son el propio gobierno quien pone a los jueces. Otra cosa es a nivel de calle, ¿no? Digamos, a nivel de juzgados más bajos, ¿no? Donde yo creo que sí que hay un montón de jueces que hacen muy bien su trabajo y que son todo lo independientes que pueden ser. Creo que está un poco politizada. De hecho, todo el mundo, cada vez que nombran un juez a un organismo superior de justicia, pues se ven que si son de la asociación conservadora, que si son progresistas, y ya eso de por sí define, pues sí que la justicia está, por desgracia, está un poquito politizada, ¿no? La justicia no es independiente, además se está demostrando desde hace mucho tiempo que siempre ayuda al que más tiene. Independiente será cuando los ciudadanos elijan a los jueces y no tengan nada que ver en el gobierno de ellos los partidos políticos. La justicia tiene que ser imparcial para todo el mundo y el que la haga que la pague, sea Urdangarín, sea quien sea, el que la haga que la pague. Yo personalmente no creo en la justicia, creo que los políticos hacen lo que ellos quieren y con quien quieren. Como siempre pienso que pagamos los pobres. Bien. Como siempre, pagamos los pobres y la canción de Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Que, por cierto, era de los Brincos, ¿no? O de los Sires. De los Sires, de los Sires, exactamente, de los Sires. Bien, se ve por donde andamos, ¿eh? En edades. Sí, creo que sí. Esto nos delata. Sí. Con Leslie, que hacía el pasito aquel, ¿se acuerda, magistrada? Sí, sí. El pasito aquel de la... No lo vamos a hacer, eso no. Otro día. Otro día. Bueno, cuando traigáis la escoba, vamos a empezar, vamos a lo serio. Que vamos a empezar por Cádiz, ¿le parece bien? Bien, perfecto. Pues Cádiz, adelante. A ver, Nazaret, adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería basar mi pregunta en una comparativa. Hace unos días veíamos que una joven ha estado a punto de entrar en la cárcel por gastar unos 200 euros de una cuenta de crédito ajena. Después, sin embargo, vemos casos tan mediáticos como el de Urdangarín o el de Bárcenas, en el que supuestamente han robado millones de euros y pueden librarse de la cárcel con el simple hecho de pagar una fianza. Viendo ejemplos como estos, ¿cómo vamos a creer los ciudadanos en la justicia? Vamos a ver. En los casos que usted habla hay distintas fases. Por ejemplo, en el caso de Bárcenas está en una fase inicial de la investigación, ni siquiera ha llegado el asunto al juzgado, está en la Fiscalía. Es una pieza que se va a separar de otra investigación más importante, que es el caso Gürtel. En el caso de Urdangarín o el caso Nos está en plena investigación y ya instrucción judicial, y la fianza se puede pedir en ese momento bien para eludir una prisión provisional o bien para garantizar las responsabilidades económicas, que es lo que ocurre en este caso, en el que, como no se ha pagado la fianza, que finalizaba ayer el plazo a las 12 de la noche, se va a proceder al embargo de sus bienes. Cuando usted me dice que si la justicia está o no politizada, yo me gustaría que todos ustedes supieran y fueran muy conscientes de que los jueces uno a uno, que estamos en los juzgados trabajando en el día a día, somos jueces verdaderamente independientes. Cuando ustedes vayan a un juzgado porque tengan un problema,
porque han tenido un golpe con el coche, porque les han robado, porque tienen una multa. Los jueces no van a resolver nunca bajo ningún criterio político. Somos independientes y bonitos somos cuando alguien quiere influir en nuestra independencia. Pero yo sí tengo que reconocerles a ustedes que los órganos que nos gobiernan, a los jueces, en este momento son órganos tremendamente politizados. La política está dentro. La política está dentro de la Administración de Justicia y nosotros queremos acabar con esta situación. Hay una reforma legislativa que está en marcha donde no solo no va a acabar con la politización, sino que va a aumentar la politización dentro de la justicia. Muchas gracias. Bien, vamos a Granada. Miguel Ángel, adelante. Buenas noches, señora Sáez. Primeramente decirle que cuando tenga usted la escoba, yo me uno a usted con la mía y barremos todo lo que haga falta. Y quisiera preguntarle si está usted de acuerdo con el señor Revilla, el expresidente de Cantabria, que ha afirmado que los últimos indultos que ha aprobado el Gobierno está creando una alarma social. Pongamos, por ejemplo, el indulto al kamikaze, que solamente le han puesto una multa y ha matado a una persona. Vamos a ver, el indulto como tal yo creo que debe de existir. El indulto, la ley lo regula como un privilegio que tiene el Gobierno, solo le corresponde al Gobierno, escapa de los jueces, ¿eh? Es un privilegio que tiene el Gobierno para tratar de llegar a una situación de justicia cuando la aplicación de la ley es injusta. Y lo vamos a entender en el ejemplo que antes nos han puesto. Hemos hablado de una señora que todos conocemos por la prensa que hace poco fue condenada por la utilización de una tarjeta para la compra de alimentos. Aplicamos la ley y la ley la condena. Y a todos nos sale del alma decir, esta situación es injusta y es desproporcionada. Para eso está el indulto, para dotar de justicia a esos casos en los que la aplicación de la ley es injusta. Pero verdaderamente lo que ocurre es que, tal y como la ley regula el indulto ahora mismo en España, se convierte en una prerrogativa que el Gobierno puede o no puede conceder cuando quiera, cuando no quiera, sin dar explicaciones, sin establecer un razonamiento motivado por qué lo ha dado, sin que nadie pueda recurrirlo. Yo creo que el indulto debe de existir, pero debe de existir una modificación profunda de la ley del indulto, donde se tase expresamente en qué casos se puede dar el indulto, en qué casos no se puede dar el indulto y además que se nos explique, porque todos ya en este país somos muy mayores y todos queremos saber y que nos den los motivos y las razones de por qué se hacen las cosas. Brevemente. Y ya dentro de mi ignorancia me surge la duda. ¿Ese indulto se puede recurrir? No, ahora mismo no. Vale, muchas gracias. Se refiere el indulto del kamikaze. Sí, eso es ahora el mismo que no se puede recurrir. la ley injusto actual que hay no de por medio establece. una vida humana y por ciertas cosas que es el hijo de el que ha defendido a esa persona se le indulte. La ley actual no permite el recurso. Gracias, Miguel Ángel. Por cierto, aludías a Miguel Ángel Revilla y porque lo habéis pedido, ustedes nos lo han pedido, estará aquí. Le hemos cursado invitación y ha aceptado y vendrá, estará aquí muy pronto. Muy pronto. Bien, vamos con Huelva. Alejandro, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va sobre el caso Bárcenas. Leyendo la prensa los otros días, en el diario El País, se hablaba de cuando el tesorero del Partido Popular fue imputado en el año 2010 por el caso Gürtel. Se decía que él mismo presumía, entre sus propios compañeros, que él dimitió como senador del Senado no porque el Partido Popular le presionase para que lo hiciera, sino porque al ser senador su caso de imputación estaba en el Tribunal Supremo. Entonces él decía que dimitía para que el caso lo llevase el juez Pedreira y no el Tribunal Supremo, para que él archivase el caso. Entonces la pregunta es si la justicia es igual para todo el mundo, ¿por qué los ciudadanos vemos como al final él dimite como senador? La gente piensa que es por presiones, porque se le ha puesto la cara colorada, lo lleva el juez Pedreira, se archiva el caso y al final aquí no pasa nada. Bueno, vamos a ver, el caso Gürtel sigue adelante en la investigación, ¿eh?
Lo que está apareciendo ahora en prensa es una serie o una línea de investigación que sale de ese procedimiento en relación a unos papeles, a unos cobros y a una asistencia de unas cuentas. A veces, cuando se lleva un procedimiento muy grande, van apareciendo distintas líneas de actuación y de investigación que dan lugar a otra serie de delitos que se van conociendo y se forman otros procedimientos. El caso Gürtel sigue adelante y el caso Bárcenas, ya le he dicho, está en un inicio. Pero no ha llegado ni al juzgado, está todavía en la Fiscalía Anticorrupción, no ha llegado todavía al juzgado. En cuanto al caso Gürtel, que es donde ahí viene... Vamos a ver, el caso Gürtel, yo creo que el juez que está llevando ahora la investigación está haciendo un buen trabajo. Y un trabajo además muy difícil, porque en estas situaciones de corrupción económica lo que hay que hacer es seguir fundamentalmente la pista del dinero. Y la pista del dinero no es fácil seguirla, porque hay que investigar lo que se llaman los paraísos fiscales, que son aquellos estados donde la ley permite el secreto bancario y el que no se dé información del dinero que hay ni quién es su titular. Yo creo que el juez que ahora mismo investiga el asunto lo está llevando muy bien. Ha conseguido destapar en una serie de paraísos fiscales la existencia de unas cuentas, cuando decíamos antes los 22 millones, efectivamente. Luego, yo creo que está tirando bien del hilo y hay que dejarle que siga la madeja. Y yo creo que ahí vamos a saber, al final, muchas más cosas. En cuanto a lo que usted me dice que por qué el ciudadano percibe ese partidismo, pues yo se lo vuelvo a repetir. Obedece a lo mismo que antes le dije. En España la justicia es lenta, muy lenta. La justicia lenta es a veces una injusticia en sí mismo. Pero es porque en este país, durante las 9 legislaturas de esta democracia, no se ha invertido en justicia. El político no quiere, nunca ha querido que la justicia funcione. Y eso tiene una fácil explicación. Los jueces somos los únicos que podemos poner coto a los abusos del poder económico y del poder político. Porque los jueces podemos investigar la corrupción y podemos acabar sentando en un banquillo al político. El político no quiere, por tanto, que haya jueces independientes ni jueces que cuenten con medios que puedan llevar a cabo la investigación. Y por eso hacen estas leyes. Háganlo, por Dios. Bueno, y una última cosa. ¿Y qué pasa si... ¿Y qué diferencia hay en que lo hubiese llevado al Tribunal Supremo y no el juez Pedreira? ¿Por qué él vacila de eso, ¿no? Vamos a ver, es que al ser senador es lo que se llama, está aforado, es decir, tiene una serie de privilegios por pertenecer al Senado, al Congreso. Y entonces la investigación en estos casos de la posible criminalidad o de la comisión de un delito corresponde al Supremo. Eso tiene un origen en la época medieval que se ha ido manteniendo hasta ahora, y es cuando los políticos que estaban en la Cámara, o nosotros en el Congreso, para no poder recibir el ataque del rey, se le investía de una serie de prerrogativas y una de ellas era esa, no podía estar sometido a la investigación o a la justicia común que pertenecía al rey. Esto se ha perpetuado y es una especie de protección para que la actuación verdaderamente del político no sufra una injerencia. Lo que pasa que bien, a veces el sistema se pervierte y en lugar de servir de protección, a veces sirve de privilegio, que es lo que está ocurriendo en este momento. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Lo que aprendemos con usted, magistrada. Vamos a Sevilla. A ver, José Antonio, adelante. Buenas noches, señora Sáez. Mi pregunta va en relación a la anterior que se ha formulado. Entiendo que hay que seguir tirando un poquito de la... que hay muchísimo hilo todavía del que tira, ¿no? Efectivamente, la justicia es lenta, pero también es cierto que cuando hay interés la justicia es rápida y funciona, que hay veces que hay celeridad. Por ejemplo, en el caso Bárcenas, pues ya han citado a Bárcenas, ha estado declarando, también a otro señor que fue parlamentario del Partido Popular. Y en estos momentos, en la documentación que hay encima de la mesa, aparece el nombre del presidente del Gobierno. No es extraño que el fiscal general del Estado no lo haya nombrado, no lo haya citado o no haya dicho, señor Rajoy, usted tiene que decir algo, porque Rajoy, su papel hasta el momento ha sido en desmentir todo, salvo alguna cosa. Un momento, magistrada, un momento, porque esa pregunta le vamos a dar unos minutos para la reflexión. Vale. Tenemos que ir a publicidad, son las 11 menos 7 minutos. Enseguida volvemos respondiendo a José Antonio y respondiendo a estas preguntas. Jueces bajo sospecha. ¿Está la justicia española politizada? ¿Son los jueces realmente independientes?
¿Cómo nos influye la crisis en las relaciones de pareja y con nuestros hijos? ¿Nos está afectando a las relaciones familiares? Hoy, en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta aquí en Pido la Palabra, Canal Sur Televisión. Son las 11:03 de la noche, riguroso directo, y seguimos abordando los temas de los que nos informan a diario nuestros compañeros de Canal Sur Radio, de Canal Sur Televisión. Desde aquí le enviamos un saludo por lo bien que lo hacen. Y también quisiera enviar un saludo y felicitación a todo el equipo de Canal Sur Televisión que nos está llevando los carnavales y las chirigotas al mundo entero, desde Cádiz, y que mañana harán la final. Lo estáis haciendo muy bien. Y estamos... ¿Le gustan a usted los carnavales, por cierto? Mucho. Magistrada, le gusta. Bueno, pues estamos con la magistrada de lo civil de la Audiencia Provincial de Málaga, que viene por segunda vez a Pido la Palabra, María Teresa Sáez. Habían formulado una pregunta desde Sevilla, era José Antonio. ¿La repites, por favor? Sí, por supuesto. Y continuamos. Sí, le decía que en la documentación que está apareciendo referente al caso Bárcenas aparece el nombre del presidente del Gobierno. Le preguntaba por la extrañeza de que el fiscal general del Estado, pues hasta el momento no se haya pronunciado, máximo cuando Rajoy pues niega toda la documentación que está apareciendo, salvo alguna cosa. Bueno, vamos a ver. El asunto está, hemos dicho, dentro de la Fiscalía y no ha llegado al juzgado. Yo no sé realmente con seguridad cuáles son los nombres que de verdad aparecen o no aparecen y lo que realmente está allí probado o aparece documentado. Tenemos que dejar que esto se investigue y siga adelante y llegue al juzgado. Eso es lo más importante. Porque yo creo que hay también otra cosa que no debemos de olvidar. Y es que no podemos confundir tampoco las informaciones que podemos recibir, bien por prensa o bien por lo que todos conocemos por Radio Macuto, con lo que realmente exista de verdad, ¿eh? Porque existe un principio constitucional en España que es el de la presunción de inocencia. Y es un principio que nos protege a todos, ¿eh? A todos. Es un logro de la Constitución. No estamos ya en un estado inquisitorial, afortunadamente, que venía la Inquisición y todos eran culpables y había que defenderse. No. Vamos a dejar juzgar esta presunción de inocencia, el que acusa que pruebe, y vamos a ver qué es realmente lo que hay ahí. Vamos a dejar que el fiscal, que yo creo que es un acto valiente, ha iniciado la investigación. Yo no sé si en otros momentos otro fiscal ni siquiera hubiera iniciado la investigación en la propia Fiscalía Anticorrupción. Vamos a dejar seguir tirando del hilo, pero siempre y cuando no olvidemos todos, verdaderamente, que la ley es igual para todos. La cuestión es tener paciencia en estos momentos. No, es que hay algunos momentos en las fases de investigación que no se puede... que los asuntos están, digamos, cogidos con alfileres. Y yo lo digo por cuando uno instruye o has instruido un caso de este tipo, que hay que dejar que la cosa circule, ¿eh? Y uno no puede cometer, ni la Fiscalía ni el juez de instrucción en estos momentos iniciales de la instrucción, ninguna leve metedura de pata o podemos arruinar luego todo el proceso con algún tipo de nulidad. Vamos a dejar que siga adelante. Yo creo que es un acto también de valentía por el fiscal general del Estado que haya iniciado la investigación. Vamos a ver qué es lo que hay realmente probado y, claro, exijamos siempre que la ley se aplique por igual a todos. Eso sí, desde arriba hasta abajo, a todos por igual. Bien, José Antonio, vamos a Málaga. Adelante, Málaga. Milis, para ti. Buenas noches, magistrada. Buenas noches. Bueno, a mí usted me encanta. Gracias. Porque es que ha hablado alto, claro y vamos, mojándose. Me alegro mucho que haya venido hoy al programa. Gracias. Bueno, a ver, vamos a seguir con Bárcenas, que esto nos atañe a todos. Pues sí. Aunque yo no quiero entorpecer la investigación, pero le quiero preguntar una cosa. Dígame. Mira, resulta que el presidente del gobierno decía que él va a demostrar con documentos, o bueno, eso fue lo que yo leí, que él no ha estado participando en este tema y que por tanto no se le puede imputar de nada. Pero claro, cuando se trata de dinero en negro, todos sabemos que no hay documento que lo demuestre. Eso digo yo, eso pienso, ¿no? Entonces, mi pregunta es, tomando en cuenta que la única prueba documental que hay hasta ahora, en su experiencia y poniéndonos en un futuro, ¿no?, que hay hasta ahora es lo que ha salido publicado en El País, o sea, eso que todos hemos visto,
¿usted cree que será imputado judicialmente Bárcenas y otros más como el presidente del gobierno? Bueno, vamos a ver. Solamente con eso lo tiene muy difícil. El dinero negro, por su propia definición, es aquel al que no podemos justificar de dónde lo hemos sacado. No podemos ni justificar ni probar su origen, porque es de un origen dudoso o más bien incluso ilícito. Si no podemos justificar su origen, no podemos declarar que lo tenemos, y mucho menos vamos a declarar a Hacienda que tenemos un dinero que no podemos tener. Esto es una cuestión así. Es verdad que existen pruebas, como hemos dicho, pero también existen otros elementos probatorios que se llaman, en la ley, que se llaman los indicios, que pueden ser incluso probatorios. Esto es muy fácil. Si una persona justifica que tiene unos ingresos X, no puede tener un patrimonio de 100.000 veces X, porque todos sabemos con el dinero que tenemos hasta dónde podemos llegar, y sabemos que con este dinero no podemos llegar a este patrimonio. Evidentemente, es ahí donde se ha producido ese trasvase de dinero negro que tiene que aflorar, o que, claro, quien lo tenga no desea que aflore. Y es ahí el meollo de la investigación y el problema de la prueba, donde hay que seguir, como yo dije antes, la pista del dinero en estos asuntos de corrupción. Bueno, vamos a seguir la pista entonces. Sí. Bien, bien. O sea, dinero, ya ha explicado el dinero negro, aunque vayan sobre blancos. Eso no tiene nada que ver. Vamos a Córdoba. Elvia, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ya he hecho referencia a mi pregunta al principio de su intervención. A ver si lo sé explicar bien para que el resto de la gente lo sepa. Con anterioridad a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, las Cortes solo elegían directamente a los 8 juristas vocales del Consejo. Y los 12 vocales restantes eran jueces elegidos también por el Congreso y por el Senado, pero de una lista de candidatos elegidos por los propios jueces. Ahora lo que Gallardón pretende con la reforma es que los 20 vocales sean elegidos por las Cortes. Entonces, ¿usted piensa que esto es totalmente constitucional, como asegura Gallardón? ¿Cómo puede cumplir con el principio de separación de poderes un Consejo General del Poder Judicial íntegramente elegido por políticos? Yo creo que eso es la total. Lo has expuesto muy bien, ¿eh? Muy bien. Y no es fácil. No es fácil. Yo creo que eso supone la total y absoluta perversión del sistema. La separación de poderes era algo que decía Montesquieu. Montesquieu decía que había 3 poderes: el poder legislativo, que es el que hace la ley; el ejecutivo, que es el que hace que la cumplamos; y el judicial, que es el que controla los excesos y castiga los abusos. Decía Montesquieu que si los 3 poderes estaban en una sola mano o en una sola corporación, desaparecía la libertad y aparecería la tiranía, porque el tirano, cuando cometa un exceso, no tendrá nadie que le controle, porque el tirano será a su vez juez de sus propios excesos. Nuestra Constitución, que sigue ese principio de separación de poderes, vino a establecer que el órgano del gobierno de los jueces fuera un órgano independiente de los políticos, para poder nosotros actuar con esa independencia al poder limitar los abusos del poder económico o del poder político. No quería un gobierno de los jueces que siguiera el dictado del político para que el político nos diga qué es lo que tenemos que hacer o no hacer, o para que el político nos premie a los jueces o nos castigue según seamos de su cuerda o no lo seamos. Por eso nuestra Constitución estableció, como bien ha dicho, 20 vocales. 20 vocales que además hay un equilibrio. 8 se eligen por los políticos y 12 por los jueces, porque claro, los jueces también tenemos que ser controlados, ¿eh? Esto también. Es un equilibrio de fuerzas entre los dos. Nos vamos a controlar los unos a los otros. ¿Qué ocurre? Que desde el momento en que esos 12 vocales judiciales no son elegidos por los jueces, sino que son elegidos por los políticos, se pervierte el sistema. Cuando alguien te elige, tú tienes que dar cuenta de tu gestión a aquel que te ha elegido.
Si a los vocales judiciales los eligen los jueces, nosotros les reclamaremos, oye, ¿qué has estado haciendo? Pero si te elige el político, tú tienes que seguir las directrices del político que te ha nombrado y rendirle cuentas a él. Si hacemos esto, se produce la total perversión. Entra definitivamente la política en la justicia. Ahora va a ser, si los 20 vocales, 10 el Congreso, 10 el Senado, son nombrados por los políticos, serán ahora los políticos los que nos van a decir a los jueces qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer. Es más, en esta nueva reforma que se aprobó en el anteproyecto el 21 de diciembre, hay una cosa que se llama la potestad reglamentaria, que es el poder regular, es decir, era un órgano de gobierno de los jueces para que regule el trabajo de los jueces, lo reglamente. La nueva ley suprime esa potestad reglamentaria, se la quita al Consejo y se la atribuye directamente al ministro. El ministro ahora, el de turno, el que sea, el político, va a decirnos a los jueces cómo tenemos que trabajar, cuándo, cómo, cuánto, en qué dirección vamos a tener que trabajar. Va a decirnos también que tenemos, además, un órgano de gobierno que asimismo es político. Nosotros consideramos que en este momento y con esta nueva ley, o este nuevo anteproyecto, estamos sufriendo un ataque frontal, brutal, el mayor ataque que existe en la democracia en España a la independencia del Poder Judicial. Bien. Desde luego, no hace falta ya preguntarle cuál va a ser su postura en la huelga que está convocada para el día 20. Acudiré a la huelga. Con todo lo que usted ha dicho. Me gustaría añadir una cosa. Brevemente. Me gustaría añadir que este ataque al Poder Judicial y a su independencia no es algo que nos atañe solo a nosotros. Creo que atañe a todos los ciudadanos, porque creo que los jueces, que tenemos que limitar y castigar estos abusos que se están produciendo y que todos ahora conocemos, si no podemos, somos, digamos, el último bastión en la defensa del ciudadano frente al abuso del poder. Si se derriba esta barrera o esta independencia, volveremos a lo que decía Montesquieu, se acabará la libertad y volverá la tiranía. Y por eso hemos convocado una huelga. Vale. Elvia, gracias. Muchas gracias por su claridad. Vamos a Almería. Eduardo, adelante. Has estado rapidísimo. Adelante. Buenas noches, tengo muchas ganas de preguntar, la verdad. Buenas noches, señora Sáez. Muchas gracias por ser tan clara y tan directa, en primer lugar, y por ser, sobre todo, sincera, que hace falta. Mi pregunta también tiene un poco que ver con el abuso del poder y con la tiranía que nos están intentando imponer un poco las nuevas tasas judiciales, sobre todo. Voy a ser muy claro, y permítame, en este caso, que lo lleve a lo personal y haga referencia a usted directamente. ¿Puede una jueza como usted, por ejemplo, negarse a aplicar el tasazo de motu propio por propia iniciativa? Y si lo hace, ¿qué consecuencias tendría para usted? Bueno, las tasas judiciales que limitan el acceso a la justicia tal y como está prevista en la ley. Vamos a ver, tal y como está organizado ahora la ley, el sistema de entrada de los asuntos, la presentación de las demandas, no nos llega a nosotros directamente, a los jueces, ¿de acuerdo? Tal y como está estructurado, hay un secretario judicial que es el que recibe la demanda, recibe los recursos y resuelve, investiga y controla si reúne todos los requisitos necesarios para empezar el trámite o no. Y uno de los requisitos necesarios que ha de examinar el secretario es precisamente si lleva el papel de autoliquidación del pago de la tasa. Si no lleva ese papel, el secretario considera que no reúne los requisitos y ya no le da trámite, ya no me llega a mí. ¿Qué pasa si no se paga? Sencillamente que no se va a dar trámite. Tú presentas una demanda y hasta que no pagues, allí se quedará, en una balda esperando. Si presentas un recurso, otro tanto de lo mismo. Es más, esto se va a incrementar todavía más. Se han reducido aproximadamente en un 20% las demandas presentadas y la ley es del mes de noviembre. ¿Un 20%? Sí. Desde noviembre aquí. Sí, las demandas y los recursos. Es una limitación al acceso a la justicia bastante grave. Ay, magistrada, qué complicado se está poniendo tener razón cuando la justicia está como está, en un país. A ver, Jaén, María del Mar, adelante.
Hola, buenas noches. Hola, buenas señora noches. Sáenz. Voy a cambiar un poco de tercio. Teniendo en cuenta que se han dado sentencias favorables para la eliminación de las cláusulas suelo de la hipoteca, ¿no cree usted que sería necesario ya la creación de una ley que eliminara por completo directamente estas cláusulas abusivas sin tener necesidad de recurrir a un juicio, a un juzgado? Sí, es que no basta solo la jurisprudencia es el conjunto de las resoluciones que dictan, las sentencias que dictan los jueces, pero eso obliga al ciudadano a tener que ir al juzgado y además ahora a pagar una tasa. Lo que debería de existir es una ley, una reforma profunda tanto de la ley de enjuiciamiento civil como de la ley hipotecaria, que regule ya de una vez el tema de la hipoteca en un momento de crisis como el actual, ¿eh? Y lo que debería de existir una ley es el que estableciera ya directamente que existen una serie de cláusulas que son abusivas, las definiera, la cláusula suelo, la cláusula relativa al pago de los intereses moratorios, además de los intereses pactados, sin límite, que existe actualmente, la posibilidad de la dación en pago. Una ley que estableciera de una vez por todas cuáles son las cláusulas que no deben de existir y cuáles son aquellas que deben de existir, para que se tuvieran directamente por consideradas como nulas y por no puestas y como inexistentes, para que el ciudadano pudiera exigir del banco su eliminación automática sin necesidad de acudir a los juzgados. Muchas gracias. Pues que sea pronto eso, porque está penando mucha gente con las cláusulas suelo. A ver, han preguntado las 8 provincias, 8 voces. Vamos ahora a ver qué dicen las voces de las redes sociales. Mar Barrera, por favor, adelante. Buenas noches. Bueno, también le traigo una frase del carnaval, en esta ocasión de las cigarras, que dice: justicia muda, justicia ciega, bajo las órdenes de quien está. ¿A dónde miras, justicia ciega? Baja a la calle y mira la verdad. ¿Qué razón tienes? Los ciudadanos están convencidos de que si la justicia está controlada por los políticos nunca será justa del todo. Además, creen que cuando hay políticos implicados en un delito nunca pagan como lo hacen los ciudadanos de a pie. De todas las preguntas que nos han enviado para usted, hemos seleccionado 3. La primera: ¿no deberían haberse confiscado las cajas de documentos que supuestamente Bárcenas guardaba en Génova automáticamente? Pues quizá debería de haberse hecho. Lo que no sé si realmente esas cajas existían, porque lo que ha salido en prensa es que lo que se han aportado son fotocopias. No sabemos si son fotocopias de originales o pueden ser fotocopias incluso manipuladas, porque las fotocopias implican manipulación o la posibilidad de manipular documentos. Incluso las fotocopias impiden hacer periciales sobre la autenticidad de las firmas o la autenticidad de los escritos. Bueno, quizá la autenticidad de la firma podría investigarse en una fotocopia. Lo que no se puede saber, por ejemplo, en una fotocopia es la antigüedad del documento, que necesita el perito conocer el estado del papel y de la tinta para poder determinarlo. Le pido brevedad, como hay que escribir en Internet. Segunda pregunta: ¿por qué se manifiestan los jueces contra el tasazo y no contra la politización de la justicia? Nos manifestamos absolutamente contra los dos. Yo recuerdo que las distintas medidas que hemos adoptado en la Comisión Interasociativa, entre todas las asociaciones de jueces y fiscales, siempre hemos protestado, por ejemplo, contra las tasas, y de hecho hemos hecho actuaciones conjuntas con el Consejo General de la Abogacía, y ahora contra la politización de la justicia. Hemos llegado incluso a convocar una huelga para el día 20 de febrero como una máxima protesta y más que nada como un toque de atención para que la opinión pública tenga conocimiento de la situación tan grave en la que nos encontramos. Y tercera y última pregunta: ¿está tipificada la desobediencia civil como delito? No. Desobediencia civil no. Cualquier actuación, a lo mejor manifestación que pueda considerarse una alteración, eso ya es distinto. Gracias, Mar Barrera. Para hablar sobre la crisis y sus efectos sobre las parejas, las familias, los hijos, está con nosotros la psicopedagoga Arantxa Coca, que ya invitamos a hablar. Gracias. Bienvenida. Gracias. Le presento a la magistrada María Teresa Sáenz. Tanto gusto. Buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros, por haber venido. Desde luego, los jueces, yo creo que también todos los que están aquí y quienes nos están viendo, hace tiempo que las estamos sintiendo muy cercanos. Usted porque viene aquí, contesta, da la cara, pero también porque los jueces han empezado a decir los desahucios basta, la cláusula suelo, usted lo ha dicho aquí, se han manifestado contra el tasazo
y les sentimos de verdad, y ahora que se van a manifestar, pues cercanos ya, compañeros. Pero una preguntita antes de marcharse. ¿Podemos estar orgullosos los españoles de nuestra justicia? Yo creo que sí. Yo conozco a muchos jueces y conozco a muchos, y yo les puedo asegurar que los jueces en España luchan por su dignidad y por su independencia día a día. Esperamos volverla a ver por aquí. Muchas gracias. A usted siempre. Buenas noches a todos. Le están... Muchas gracias. Esto me da vergüenza. Gracias. Gracias.